Hola, muy buenas de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de Legendary Games. Hoy un vídeo, el primero de una serie de vídeos de palabras clave por expansiones. En este caso, hoy vamos a ver, en este orden, las de Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, Dark City y Paint the Town Red, ya sabéis, la expansión del mundo de Spider-Man. Así que nada, espero que os guste el formato de vídeo. En este caso no me vais a ver a mí en pantalla, ni me vais a ver manejando las cartas, sino que simplemente vais a ver pues ejemplos gráficos, ejemplos de cartas que contienen las palabras clave de las que voy a ir hablando, y creo que es una forma en la que podéis ver claramente pues el significado de cada palabra clave y cómo se aplica en varios ejemplos de cartas, ¿no? Así que nada, espero que os guste y nada, vamos a por ello. Pues empezamos con la expansión de Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, y la primera palabra clave que veis en estas cartas de Human Torch, de Antorcha Humana, y de la cosa, de Thing, es la de Focus. Focus, en este caso, acompañado de reclutamiento. Veis que pone pues Focus y un número, Focus 6 o Focus 3, en fin. Dependiendo del número, pues tendremos que gastar ese reclutamiento para obtener una bonificación. En el caso de la carta de la Antorcha Humana, ya veis que la bonificación que obtenemos es que nos da más 4 de ataque. Y en el caso de la carta de The Thing, lo que nos da es que si gastamos 3 de reclutamiento, que ya vienen, por cierto, en la propia carta, esos 3 de reclutamiento, si lo veis, pues conseguimos 2 de ataque. Es decir, esto lo podemos hacer las veces que sean necesarias. Mejor dicho, más que las veces que sean necesarias, lo podemos hacer tantas veces como tengamos puntos de reclutamiento en nuestro poder. Es decir, si tenemos 8 de reclutamiento, por ejemplo, y una carta nos pide hacer Focus 4, pues podemos utilizarlo 2 veces. Si tenemos una carta que nos dice Focus 9 y tenemos 13 de reclutamiento, pues podremos utilizar esos 9 y luego podemos utilizar el resto de reclutamiento para reclutar héroes o bien para hacer otras habilidades de Focus que nos pidan menos cantidad de reclutamiento. En esta expansión, todo el focus que viene es reclutamiento, pero es cierto que en la expansión de Annihilation viene un personaje que es Super Skrull, cuyo focus viene referenciado al ataque. Es decir, si gastamos puntos de ataque, obtenemos bonificaciones. Pero ya os digo, en esta expansión de los Cuatro Fantásticos, tanto The Thing, Antorcha Humana, La Mujer Invisible, Mr. Fantástico y también Silver Surfer, todos ellos tienen focus referenciado a los puntos de reclutamiento. Podemos activar esa habilidad que nos dice la carta si tenemos esos puntos de reclutamiento que nos pide la carta. O bien no activarla y usar los puntos de reclutamiento que vienen en la mayoría de muchas de las cartas. No en la de Antorcha Humana, que ya veis que viene con 4 de ataque más otros 4 si usamos el focus. Pero la de The Thing ya veis que tiene 3 de reclutamiento, es decir, que con la propia carta pagaríamos ese más 2 de ataque en función de lo que nos haga falta en ese turno. Y seguimos con esta expansión de los Cuatro Fantásticos, y aquí lo que vemos son los villanos del grupo de Moleman, los de Subterránea, pertenecen a ese grupo, y la palabra clave que veis que tienen en sus cartas es Barrow. ¿Qué quiere decir Barrow? Pues Barrow es una palabra clave que equivale a un fight, al efecto de un fight. Es decir, si nosotros derrotamos al Megatauro, como veis ahí, que tiene 6 de vida, y las calles están vacías, el Megatauro, en cualquier otro lugar, por supuesto, de la ciudad, que no sean las calles, si derrotamos al Megatauro en una zona de la ciudad que no sean las calles y las calles están vacías, el Megatauro volverá, en lugar de ir a la pila de victoria, volverá directamente a las calles, entrará a las calles. Con Giganto pasaría exactamente igual. Veis que Giganto tiene un fight que dice: cuando robes una nueva mano de cartas al final del turno, roba 2 cartas extra. Bien, pues si derrotamos a Giganto, poneros que lo derrotamos en el banco o en el puente o donde queráis, y las calles están vacías, Giganto volverá a las calles. Eso sí, aplicaremos ese fight al final del turno, incluso si tiene tanto Megataur como Giganto, como cualquier otro de estos villanos de Subterránea, tiene asociado, o tiene capturado, mejor dicho, a un ciudadano, aplicaremos los efectos, es decir, derrotaremos al villano, lucharemos contra él, salvaremos al ciudadano, pero si las calles están libres, ese villano volverá a las calles. Lo ideal contra estos villanos, ¿qué es? Pues directamente derrotarlos si están en las propias calles. Este mismo villano está en las calles, ese villano no va a volver de nuevo a las calles.
Pero si está en una zona que no sea en las calles, estaría bien asegurarnos de que hay otro villano en las calles, con lo cual este villano no volvería a la ciudad. Ya veis que es bastante sencillo. Pues seguimos con la expansión de los Cuatro Fantásticos, de los Fantastic Four, y la siguiente palabra clave que tenemos es Cosmic Threat. Cosmic Threat es algo así como amenaza cósmica, algo así no, es amenaza cósmica, y ya veis que va asociado normalmente a un símbolo de una clase de carta. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cosmic Threat quiere decir que ese villano en concreto es vulnerable a ese tipo de carta. Es decir, si nosotros atacamos a Morg o a Stardust, que son los que veis aquí, con una carta, en el caso de Morg, de instinto, amarilla, o en el caso de Stardust, roja, de cobertura, ellos serán vulnerables. ¿Cómo serán vulnerables? Pues van a perder 3 puntos de vida por cada carta de ese tipo, de esa clase, que juguemos en el turno. Y será una vez por turno. Es decir, podremos usarlo 2 veces, porque lo podemos usar si nos salen en la ciudad Stardust y Morg, pues contra Stardust. Si jugamos cartas rojas, pues por cada carta roja que juguemos le vamos a quitar 3 de vida. Si tiene 10, pues ya veis, podemos tener, con 3 cartas lo podemos dejar en 1 de vida. O con Morg, si jugamos 4 cartas, lo podemos dejar a 0 de vida. Directamente lo derrotamos, sin hacer nada más. Con lo cual podemos aprovechar el ataque que venga en esas cartas para usarlo contra otro villano. Esto está muy chulo. Esto también pasa con Galactus, pero Galactus es distinto. Galactus es vulnerable, o tiene Cosmic Threat, con todas las clases de cartas. Ya sabéis que las cartas grises no tienen clase, las de S.H.I.E.L.D. Tienen color, pero no tienen clase. Con lo cual sería vulnerable a 5 tipos de carta. ¿Qué pasa? Que solamente tenemos que elegir una. Evidentemente no será tan fácil como que cojamos todas las cartas y con todas le restemos 3 a Galactus. Galactus, si recordáis, tiene un montón de vida. Pero si tenemos un turno en el que, por ejemplo, tenemos 4 cartas verdes, pues como es Cosmic Threat también a cartas de fuerza, es vulnerable a esa amenaza cósmica de cartas de fuerza también, podemos usarlas y le quitaríamos pues 4 por 3, pues 12 de vida, nada menos. ¿Cuál es la pega o cuál es el punto negativo de esto? Pues que solamente lo podemos utilizar una vez por turno. Contra un villano, esto no se tiene tan en cuenta porque ese villano normalmente cae derrotado. Pero ya sabéis que el Mastermind, como en este caso Galactus, al tener pues varias cartas de táctica, que cada vez vamos derrotando una, solamente lo vamos a poder aplicar para derrotarle una vez, es decir, para hacer este Cosmic Threat una vez por turno. Otra cosa sería que nos dejaran hacerlo más veces, con lo cual, pues imaginaros, podríamos hacerlo un montón de veces y pues, derrotaríamos a Galactus en un Santiamén si damos con 6 o 7 cartas del mismo tipo. Así que tiene esa pega, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero ya sabéis, es una carta que lo que nos dice es que es amenaza cósmica, y esa amenaza cósmica quiere decir que el villano o el Mastermind en cuestión es vulnerable a esa carta. Y ser vulnerable a esa clase de carta significa que por cada carta de ese tipo que juguemos en ese turno, una vez por turno, ojo, perderá 3 puntos de vida. Sencillo y la verdad que una palabra clave muy chula. Y pasamos ahora a la expansión de Dark City, que es la primera expansión grande que salió de este pedazo de juego. Y Dark City en realidad tiene muy poquitas palabras clave. Lo que pasa es que pues están bastante bien, están bastante chulas y es una edición muy buena al juego. La primera que veis aquí, que la tenemos en la carta de Domino y en la carta de Iron Fist, es versátil, o versátil, como queráis llamarle, ¿no? Veis que las cartas que tienen la palabra clave versátil tienen tanto icono de reclutamiento como icono de ataque. Vale, esto es muy sencillo. Simplemente, cuando tiene esta palabra clave, lo que nos dice es que al momento de jugar la carta debemos decidir qué queremos que tenga esa carta, reclutamiento o ataque, y añadirle el valor del mismo que tiene al lado la palabra versátil. Es decir, versátil 2, pues elegimos, ¿queremos que funcione como ataque o como reclutamiento? Pues 2 de ataque, versátil 2, 2 de reclutamiento, pues versátil 2, sin ningún problema. Veis que la de Iron Fist tiene, pues es una carta muy barata, vale 1, tiene el efecto positivo que directamente cuando la jugamos nos hace robar una carta, pero veis que previamente, si jugamos 2 cartas de fuerza previamente a esta, también tendrá versátil 2, es decir, nos permitirá robar una carta y aparte pues nos dará 2 de reclutamiento o 2 de ataque. Ya os digo, es una palabra clave muy sencilla, muy fácil de aplicar, y a mí me parece que estas poquitas palabras clave que incorpora Dark City están genial porque son sencillas de usar y le dan mucha más profundidad al juego. Venga, vamos con las siguientes.
Bueno, y seguimos con Dark City y la siguiente palabra clave, que es una palabra clave que introdujo esta expansión, aunque luego se ha visto en otras como Dimensions, es Teleport. Ahí lo veis en las cartas de cable y en las cartas de Nightcrawler, de Rondador Nocturno. Teleport consiste en que la carta que tenga dicha palabra clave puede ser teleportada para el siguiente turno. Es decir, si esa carta en este momento, en este turno actual en el que la tenemos, en el que la robamos, no nos es necesaria o podría sernos más útil en otros turnos, directamente no la utilizamos, la dejamos apartada a un lado de la mesa, como si fueran los artefactos, por ejemplo, de Asgard, pero con la diferencia que esta carta la podremos utilizar en siguientes turnos. Tanto su reclutamiento, o tanto su ataque, sus iconos, vaya, como sus habilidades. Por ejemplo, veis que la de cable nos dice que si previamente hemos jugado un X-Force, podemos ganar +1 de ataque por cada X-Force que hayamos jugado en ese turno. Si en este turno pues no hemos jugado ningún X-Force o solo hemos jugado uno y creemos que en el siguiente turno podemos robar pues unos cuantos, la verdad que nos trae más cuenta teleportar esa carta al siguiente turno. El caso de Nightcrawler, aunque es más simple, veis que solamente tiene un icono de 2 de reclutamiento. Si en este turno o ya habéis comprado, ya habéis reclutado más o menos lo que pensabais reclutar, o directamente con lo que tenéis más esta carta de Nightcrawler no tenéis para coger o reclutar ningún héroe interesante, pues podéis dejar esta carta para siguientes turnos. Para el siguiente turno o en el siguiente turno si veis que tampoco os es necesaria, podéis hacer exactamente lo mismo. Siempre y cuando no se use ni los atributos de la carta ni sus habilidades, se puede ir teleportando las veces que sean necesarias. Ya veis, una habilidad muy chula que luego en Dimensions, en la expansión de Dimensions, se le dio todavía más repercusión y la utilizaba, pues, por ejemplo, Miss América. Y también la utilizaba, pues, Manzin, en fin, bastantes héroes. Venga, vamos con las siguientes. Y para acabar con la expansión de Dark City tenemos la última palabra clave, que es Brave, que afecta pues a villanos y al Mastermind Kingpin, a Wilson Fisk, conocidísimo, ¿verdad? Brave es una palabra clave que van a llevar este grupo de villanos, los Magia Goons, e incluso los villanos de los de Streets of New York, que es el grupo de villanos de Kingpin, y quiere decir que podemos utilizar la combinación que queramos de ataque y reclutamiento para derrotarles. Se entiende que es como si los sobornáramos, porque utilizamos el reclutamiento también para derrotarles. Es decir, parece que les estamos pagando una especie de soborno. Por ejemplo, veis que Kingpin tiene 13 de vida y a veces, pues solo con el ataque llegar a 13 a veces es complicado, ¿no? Pues si en ese turno tenemos 6 de ataque, 7 de reclutamiento, por ejemplo, pues podríamos derrotarle. O si veis los Magia Goons, como veis aquí, si tenemos 4 en la proporción que sea, 1 de reclutamiento, 3 de ataque, 2 y 2, en fin. La combinación que queramos de ataque y de reclutamiento. Incluso si tenemos 13 de reclutamiento, podemos derrotar a Kingpin perfectamente. Al menos una de sus tácticas. Es una palabra clave que está muy chula, es muy temática con el grupo de villanos de Kingpin, incluso con estos henchmen de los Magia Goons, porque hace referencia, pues eso, a que parece que estamos sobornando a esta gente de la mafia, ¿no? Y al propio Kingpin. Aunque parece que no es sobornable, pues también es sobornable algunas veces. Así que pues con esto acabamos las palabras clave de Dark City. Venga, vamos a ir directamente a las de Paint the Town Red. Y vamos a terminar con las palabras clave, como ya hemos dicho, de Paint the Town Red. En este caso vemos la palabra clave Wallcrawl, que lo veis en la carta de Black Cat y en la carta de Simbionte Spider-Man. Wallcrawl es muy sencillo, no tiene nada extraño. Wallcrawl equivale a que las cartas que tengan esta palabra clave, cuando están en el transporte, cuando los vamos a reclutar, al reclutarlas, en lugar de ir ese héroe al descarte de nuestro mazo, para luego robarlo, irá a la parte de arriba de nuestro mazo. Esto es muy útil porque hay héroes que se benefician de determinadas cartas que salen en la parte de arriba de su mazo, porque haya cartas que si las jugamos y previamente has jugado otro tipo de carta, te beneficien, o bien para héroes como Daredevil, que es el que más claramente se ve aquí, que necesita saber lo que hay en la parte de arriba de su mazo para beneficiarse de jugosas bonificaciones. El caso de Daredevil yo creo que es el más espectacular porque realmente con esta palabra clave de Wallcrawl y con alguna otra como Investigate, es un héroe que se ve súper bonificado y súper beneficiado. Así que ya sabéis, Wallcrawl aparece en el transporte, reclutáis a ese héroe y ese héroe va a la parte de arriba de vuestro mazo. Muy sencillo y muy útil al mismo tiempo. Venga, vamos a seguir. Y ya para terminar con Paint the Town Red y con este vídeo en general de palabras clave, nos vamos a ir a la palabra clave Fist,
que es una palabra que incluye los grupos el grupo de villanos de Maximum Carnage y el propio Carnage como Mastermind. En el caso de Carnage como Mastermind se aplica de dos formas. Primero, cuando se produce un Master Strike, nos dice Carnage que hace Fist con la primera carta de nuestro mazo, es decir, hace KO la primera carta de nuestro mazo. ¿Qué es lo que se produce con este efecto de Fist? La diferencia es que aparte en el Master Strike lo que nos dice Carnage, este buen simbionte, es que al hacer Fist, si la carta que nos hace KO, o la carta que se come, para ser temáticos, es una carta gris, directamente lo que hace es que nos mete una herida. No se conforma, no le parece bien habernos quitado una carta gris, que son de las más flojitas del juego, y nos mete una heridita. Muy majo. Mientras que luego, si le derrotamos una de sus tácticas, el Fist se aplica como si fuera un fight. Es decir, vamos a hacer el efecto que pone después del Fist. Aquí, por ejemplo, nos dice si Carnage ha hecho Fist una carta de coste 0. De esta forma, cada uno de los demás jugadores hace KO un ciudadano de su pila de victoria. Ya sabéis, no le gusta hacer Fist con cartas grises. Le darán indigestión o cualquier cosa. Y en el grupo de villanos de Maximum Carnage, veis aquí a Carrion, pues es exactamente lo mismo. El Fist equivale a un Fight. Incluso si pusiera un Fight, un efecto de Fight, si luego también pone Fist, también se aplicaría, ¿no? Se harían las dos cosas. En este caso nos dice Fist. Mientras Carrion haga Fist un héroe de coste 1 o más, ponemos a Carrion de nuevo en el sitio de la ciudad que ocupó, que estuvo. Así que ya veis que de todo un poco con este Fist, pero siempre es un efecto negativo porque, bueno, no siempre, nos hace KO la primera carta de nuestro mazo. Si es una carta que ya sabemos más o menos que es una carta que puede ser mala o incluso una herida, pues viene genial, pero como sea un héroe que hayamos reclutado hace poco y sea un héroe de un coste relativamente alto, con muy buenos stats o con unas habilidades muy buenas, pues realmente nos va a hacer polvo. Así que nada, mucho cuidado con el Fist, mucho cuidado de que se os coman vuestras cartas. Y poco más. En esto ha consistido este vídeo de palabras clave. Solamente quería hacer un vídeo para que vierais un poquito las palabras clave que van introduciendo Fantastic Four, Dark City y Paint the Town Red. 3 expansiones que si no las tenéis y las encontráis a un precio razonable, os las recomiendo muchísimo porque le dan una dimensión y una cantidad de capas de profundidad al juego que le benefician un montón y lo hacen muchísimo más disfrutable. Le dan otra dimensión al core, vaya. Así que por mi parte nada más. Espero veros en el siguiente vídeo. Y lo bueno que habéis tenido aquí es que no me habéis visto, eso que os lleváis. Así que nada, os dejamos hasta el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!